Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Clásicos NBA en Canal Plus Deporte. Hoy nos trasladamos en la máquina del tiempo hasta 1964, concretamente al 24 de abril de 1964, al cuarto encuentro de la final de aquella temporada entre los San Francisco Warriors y los Boston Celtics. Estamos en San Francisco, estamos en el segundo tercer cuarto de este encuentro que había finalizado en su primera mitad con un 44-40 en el marcador. Insisto, los Boston Celtics 5 títulos en NBA consecutivos y buscaba la gesta de convertir su sexto anillo. Íñigo Ruiz, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Moisés, buenas noches a todo el mundo. Pues lo que tú decías, ¿no? Estamos en el centro su sexto anillo. Por cierto, primera temporada que no jugaba Bob Cousy, se había retirado antes de comenzar esta, por lo tanto, bueno, se empezaba a producir cierto relevo generacional en estos Boston Celtics, aunque nunca perdiendo de vista el objetivo del conjunto y de la organización, que era llevar el anillo, nunca perdiéndolo de vista y nunca dejándolo atrás, porque esta temporada también se llevaron el anillo. Bueno, vemos lo que es quizás el duelo más importante de este encuentro. Esos dos hombres que veíamos, Will Chamberlain frente a Bill Russell, dos hombres que bueno, han sido leyenda de la NBA, primero aquí en San Francisco Warriors, los anteriores Philadelphia Warriors, Will Chamberlain, nativo de Filadelfia, por otra parte, y luego más tarde en Los Ángeles Lakers. Bueno, pues así las cosas, como bien ha explicado Íñigo, los Boston Celtics luciendo su mítico verde, se lo digo yo, aunque sean las imágenes en blanco y negro, jugando de derecha a izquierda, mientras que los Warriors de San Francisco, que venían de Filadelfia, como bien ha dicho Ruiz anteriormente, era su primera temporada, si no me equivoco, en California. Íñigo, era su primera temporada, ¿verdad? Sí, primera temporada en California, y como decíamos, jugaban de izquierda a derecha de claro. Ahí veían precisamente a Bill Russell en esa... Bill Russell número 6 de oscuro, mientras que Will Chamberlain dorsal número 13 de los Warriors. En los banquillos, Reed de los Celtics, mientras que Alex Hannum era su primera temporada en el banco de los Warriors. Corriendo al contragolpe de los Boston Celtics, la canasta de Sach Sanders. Y un Alex Hannum que esta temporada sería designado mejor entrenador de esta temporada, fíjate, nada más y nada menos que teniendo enfrente al mito de los mitos de los banquillos de la NBA, ¿no? Bueno, no en vano, el trofeo al mejor entrenador lleva su nombre, que por algo será, ¿no? Por algo será, efectivamente. Bueno, ahí está la lucha por el rebote de Wilt Chamberlain y la personal que decretaba uno de los árbitros de este partido. Hay que recordar que la franquicia fundada en Filadelfia, esta de los Warriors, en 1946, se trasladó a San Francisco en el 62 y a Oakland ya en el 71, por lo tanto la franquicia como la conocemos ahora lleva en Oakland, cruzó el puente en 1971. Veíamos la forma de lanzar esos tiros libres a cuchara. Sí. Estilo Rick Barry, que veríamos después en los Warriors, precisamente, ¿no? Una franquicia con 3 títulos, 2 de ellos conquistados estando en Philly, 46-47 y 55-56, mientras que el último título data ya de la costa oeste en Golden State con los Warriors, con Oakland, en el 74-75. Veíamos ahí a Sam Jones lanzando y convirtiendo los tiros libres para los Boston Celtics. La verdad es que hubo más movimientos dentro de la liga esa temporada, porque no solo el tema de San Francisco, que tú comentabas, sino también los Chicago Zephyrs se trasladaron a Baltimore para convertirse en los Baltimore Bullets. Sí, señor. Para estar desconocido como Washington Bullets y en la actualidad Washington Wizards, ¿no? Y los Syracuse Nationals, los Nats, como también se les conocía, se trasladaron a Filadelfia a rellenar el hueco que dejaban los Warriors para convertirse, cambiar el nombre de Syracuse Nationals al de Philadelphia 76ers, que es el que conocemos. Sí, señor, y aquí pues vamos a tener la ocasión de ver a uno de los rookies que marcó época como Nate Thurman de los San Francisco Warriors, un hombre que luzaba... Hemos dicho antes, perdona. Era una de las novedades. Hemos dicho antes que esta era la primera temporada de San Francisco en... Sí. Yo creo que es la segunda. Pues la segunda, debe ser la primera o la segunda, eso es, porque dejó el huevo, como tú has explicado, Filadelfia, que se fue a Siracusa, eso es.
La segunda, sí. Syracuse, mejor dicho, se trasladó luego a Filadelfia y se convirtieron en los 76ers. Bueno, Boston con el balón interior para Russell, ahí está de nuevo Casey Jones. Varios jugadores que luego fueron entrenadores de la franquicia de Boston. Ese es el lanzamiento suspensión que falla Tom Henson, uno de ellos precisamente Tom Henson, sí. Y comentarista. Cierto. Pues ahí tenemos Bill Russell, Tom Henson y Casey Jones, por nombrar unos cuantos, y Satch Sanders también. Íñigo, Satch Sanders también llegó a Tom Henson precisamente al final de la década de los 70. Bueno, hay un jugador en los San Francisco Warriors que tiene una vaya tapón, a punto de taponar. Impresionante lo de Russell sobre Chamberlain. El señor Hightower. Sí, señor, Wayne Hightower, que luego jugaría en el Real Madrid. Exactamente, que Pedro Fernández se lo trajo para jugar en el... Sí, efectivamente. Fíjate que curioso que a través de un partido histórico veamos a uno de los jugadores que luego estuvo en el Real Madrid, ¿no? Sí, señor. El Real Madrid de Pedro Fernández, claro que sí. Boston en ataque. El balón es para Sam Jones. El lanzamiento en canasta de Sam Jones. Raro es el jugador de esta plantilla de los Celtics que no tiene su dorsal retirado de las vigas hoy en día ya del Fleet Center, antiguamente el Boston Garden. Es verdad. Vas tomando nota y dices el 15 de Henson, el 17 de Havlicek, por supuestísimo el 6 de Russell, el 27 de Casey Jones, el 24 de Sam Jones. Es increíble. Otra vez Sam Jones. Y 52 a 40, 52 a 51 el luminoso que lucía en el pabellón deportivo de San Francisco. Pues mira, vamos a repasar rápidamente. Empezamos por el número 2, que cuelga del techo del Fleet Center en la actualidad. Bueno, creo que ha cambiado el nombre, ya no es Fleet Center, sino que tiene el nombre de un banco, que es el pabellón de los Celtics. Para empezar, el número 2, que es el de Arnold Red Auerbach, que cuelga del pabellón. Después Bill Russell. Después Bob Cousy, bueno, que ya no estaba aquí. Después Tom Henson. Después Tom Sander, John Havlicek, Frank Ramsey, que también está aquí, de Kentucky College. Son 23, ¿no? Sam Jones, Casey Jones. Y hay una curiosidad. Jim Loskutov, que también está en este equipo. Sí. Bueno, le propusieron retirar su número y colgarlo de rafters, ¿no? Del techo del pabellón. Pero él dijo que no, que prefería que no retirasen su número para que otros jugadores pudiesen llevar ese 18. Y bueno, así también un poco honrar lo que él había sido como jugador de los Celtics. Como bien decía Íñigo anteriormente, hay que destacar que en este equipo de los Celtics era el primer año sin Bob Cousy y bueno, esto hizo variar de alguna manera el game plan. Ahí tienen a Red Auerbach, por cierto, el hombre del medio. Ahí tienen al jefazo supremo, al arquitecto, ¿no?, de lo que bien ha dicho Íñigo anteriormente, el Celtic Pride. Y el orgullo de ser un Celtic, ¿no? Con los Boston Celtics. Pues decía... Él acuñó la frase, perdón que interrumpa, él acuñó la frase de... El mítico Red Auerbach y sus puros. Luego hablaremos un poco más detenidamente de él porque tiene alguna historia más que curiosa. Decíamos que esta era la primera temporada sin Bob Cousy, que era su playmaker, era su cerebro. Y claro, para ellos era, después de 16 temporadas, si las cuentas no me fallan, 16 temporadas, pues había que empezar a jugar de otra manera, ¿no? Y bueno, pues los Celtics, según cuentan las crónicas, fueron cambiando poco a poco con la entrada de Casey Jones y se fue haciendo un equipo, un conjunto más aguerrido en defensa. Y la importancia también de Sam Jones, un hombre del que muchas veces cuando se habla del orgullo de los Celtics y de los Celtics de los 60, pues quizás, no sé, quizás una sensación, una percepción que tengo yo, no se le tiene tanto en cuenta como a Aldo Havlicek, a Henson, por supuesto, a Russell, y sin embargo fue un hombre, bueno, pues clave en la consecución de varios de los títulos de los Celtics, no en vano, le acabamos de ver anotar, y este año fue el máximo anotador de los Celtics. Un hombre que, fíjate, cuando salió de la universidad tenía una oferta de un instituto para ser
decidió pedir al instituto un salario desorbitado, en torno a 500, pedía un aumento de $500 en comparación con el sueldo de cualquier otro profesor del instituto. Entonces el instituto se lo denegó y a raíz de ahí empezó a jugar con los Celtics. Y fíjate que $500, como $500, me parece tan poco dinero. Gran pase de Rodgers buscando y encontrando a Nate Thurmond, el rookie que se quería elevar ahí. Mientras veíamos a Alex Hannum, ahí le tienen, el entrenador en jefe de los Warriors San Francisco en esta primera temporada suya. Hay que decir que este, como digo, era el cuarto partido de la final de 1964. Era el 24 de abril de aquel 64. El primer encuentro se disputó el 18 de abril, venció Boston 108-96. El segundo, 20 de abril, venció Boston 124-101. Y ya en el tercero, los San Francisco Warriors se impusieron por 115-91 ya en San Francisco. Este, por lo tanto, era el segundo partido que se disputaba ya en California. Los dos equipos, uno correspondiente al campeón de la división este, que así se denominaba en aquel entorno de conferencias, era la división este. Los Boston Celtics necesitaron 5 partidos para dejar en la cuneta a los Cincinnati de Oscar Robertson, por ejemplo, mientras que en el oeste del oeste un St. Louis Hawks de Bob Pettit. Ahí le tienes. Un hombre que recibió una gran cantidad de dinero en multas, más de $17,000 a lo largo de su carrera. No de su carrera, sino hasta que Maurice Podoloff, que este año dejó de ser comisionado de la NBA. Sí, le sustituyó Walter Kennedy. Sí, Walter Kennedy, efectivamente, pues $17,000 en multas le puso el señor Podoloff a Red Auerbach por sus excesos dentro de la cancha. Como bien decía Íñigo, este era pues la sexta temporada consecutiva en la que el título viajaba a Boston, y ya hay que ponernos en situación. Y en la época, pues todos los cronistas deportivos comparaban ya la dinastía de los Celtics con los Yankees, con los Yankees de béisbol, eso es, con los Yankees de béisbol, que habían conseguido 5 consecutivos con Roger Maris. 53, los Yankees. Sí, ya se planteaba la gente, bueno, ¿cuándo van a perder estos chicos, no? ¿Cuándo van a dar un paso atrás y van a dejar espacio para que nuevos equipos, bueno, pues obtengan el anillo? Todavía pasaría un tiempo hasta que eso sucedería. En la línea de tiro libre tenemos a Tom Meskery convirtiendo el lanzamiento libre. Meskery, que tiene una historia muy curiosa. Este hombre nació en China en el 38, porque sus padres eran rusos. Y no me digas por qué, porque ya a tanto no llego. Estaban en China y tras la Segunda Guerra Mundial emigraron a Estados Unidos, donde ahí ya él se convirtió ya en jugador de high school y hasta lo vemos, ¿no? Por cierto, que es ahora en la actualidad, creo que es, bueno, la actualidad no, porque creo que falleció hace no muchas fechas, ha sido profesor de high school y un muy buen poeta. Está buscando en internet y tiene 3 libros publicados. Fíjate tú, Russell con Chamberlain, Tom Meskery. Además nos ponemos en situación porque estamos hablando del 64, Íñigo, crisis los misiles, Cuba, Kennedy. Nos ponemos en todo el meollo de la cuestión, caza de brujas anterior ya en los 50 con McCarthy. Exactamente, sí. Estamos en la época de Kennedy, estamos en la época de los 9 días famosos que cambiaron el mundo, la crisis de los misiles. Meses más tarde, estamos en abril del 64, pues en noviembre del 64 fue cuando el presidente Kennedy fue asesinado en Dallas. Estamos en la época de comienzo del activismo de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, de Martin Luther King, de Malcolm X. Y qué importante fueron todos estos jugadores de color que llenaban las plantillas de la NBA en ese fíjate, romper las barreras. Pues mira, hilando ese no solo en los Celtics, sino también en la liga. ¿Por qué? Porque el americano. Sí, señor. A Chuck Cooper, nada más y nada menos. Además, y luego hablando... Fue el primero, en jugar con 5 jugadores titulares afroamericanos, y fue el primero en dar la oportunidad a un afroamericano para que fuese entrenador de un equipo NBA, como fue Bill Russell
años más tarde, cuando él se retiró. El deporte una vez más sirviendo para hacer historia, y yo recuerdo entrevistas con Red Auerbach en el Sporting News y en el Sport Illustrated, Íñigo, y decía que es que trataba a sus jugadores de color igual que trataba a un blanco, no había privilegios para ninguno, a los dos los trataba igual. Y luego oías hablar a Casey Jones, a Bill Russell, y oías hablar del jefe, como decían él. Sí, claro. Al jefe decías, no, es que todos éramos, ante los ojos de Red Auerbach no había iguales, colores, todos éramos iguales. Viajábamos Viajábamos todos en el mismo autobús. Comíamos en el mismo salón, íbamos al mismo hotel, y si teníamos que dormir y compartir habitaciones, las compartíamos sin ningún problema. Chamberlain ha dicho 1000 veces que tenía que compartir habitación con Cousy y no pasaba absolutamente nada. Exactamente. Y vaya gancho. Perdona, Íñigo, menudo gancho el que se saca ahí Tom Henson. Además de dar sentido a la colectividad de este deporte, es decir, a lo que es el equipo, porque Red Auerbach decía, la única estadística que importa es la de los puntos, es decir, que yo haya metido más puntos que el rival. No importa si uno metió 40, 50, si Bill Russell ha cogido 25 rebotes, que era lo habitual, por cierto, en aquellos años, aunque ahora parezca mentira, pero es así. Así era. Sino daba importancia suma y total al equipo, a la conjunción, a la colectividad, a que no hubiese estrellas, a que pues todo fuese de la manera más equitativa y organizada posible. En un partido histórico como este, pues obviamente a veces perdimos el hilo del partido y hablamos pues de la historia de este deporte y de esta competición en la NBA. Y hay que irse pues a ver a dos protagonistas, como bien ha dicho Íñigo, en lo que nos tenemos que fijar: Bill Russell, dorsal número 6 de oscuro; Wilt Chamberlain, dorsal número 13 de San Francisco y de blanco. Ahí le tienen protección. Los dos máximos reboteadores de la historia de esta liga. Chamberlain promedió 23 rebotes por partido, 22,9, mientras que Bill Russell promedió 22 rebotes y medio por partido. Son números realmente que para cualquier chaval de hoy en día, de esta generación, y que nos siga a través de Canal Plus, pues muchas veces es difícil de entender, sobre todo viendo el juego, viendo partidos como estos que estamos viendo, entender la repercusión que tuvieron no solo en la liga, sino en el juego del baloncesto en sí, Wilt Chamberlain y Bill Russell, ¿no? Dos hombres que entonces de este deporte, ¿no? Por su estilo de juego, por la forma en la que ellos se manejaban en la cancha, etcétera, etcétera. Y de Wilt Chamberlain decía una cosa de Barba, que decía, mira, Wilt Chamberlain era para este deporte en cuanto a musculatura, en cuanto a capacidad de salto. ¿Quién decía eso, perdón, niño? Red Auerbach, en cuanto a capacidad de intimidación. O sea, era el hombre que lo tenía todo para haberse convertido en el más los anillos en los dedos de las manos, pero solo tenía un pequeño. Es que en ningún momento daba la sensación de que por mucho que le hiciera, iban a poder con nosotros. Sí, son de esos jugadores o deportistas que se encuentran en su trayectoria deportiva con un rival que le frustra, y de eso sabemos en España muchísimo. Vete a ver Miguel Indurain, a cuántos ciclistas ha dejado en el camino, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Y que les ha tocado esa generación y no han podido con ellos. Y ese fue el caso de los 70, después, sí, cuando ya estaba entradito en años y ya jugaba con aquella cinta en la cabeza que provenía del voleibol. El caso es que el bueno de Wilt Chamberlain, como bien decía el jefe, Red Auerbach, en otro equipo se hubiera hinchado a ganar con esa generación de los Celtics que eran imbatibles. Fíjate, quizás, hablando un poquito más de Auerbach, quizás Auerbach tenía un concepto distinto en lo que a razas se... Él también era hijo de inmigrantes rusos. Sus padres eran rusos, concretamente de Minsk, que llegaron a Estados Unidos al principio del siglo XX, ¿no? Quizás también eso podía influir un poco en ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? No me imagino con la misma mentalidad a un Red Auerbach con su procedencia que hemos comentado, siendo inmigrante, etcétera, que a un Red Auerbach nacido en Alabama. Que nadie me interprete mal, ni mucho menos. No, pero yo creo que los entendemos todos, ¿no? Se te entiende perfectamente. Y eso es totalmente cierto. Bueno, y a todo esto, hablando un poquito de lo que eran estos dos equipos, hay que recordar que en aquella temporada de 1963-1964,
Boston tan solo perdió 21 partidos de temporada regular y venció en 59. Fueron primeros de la división del este, mientras que los Warriors hicieron lo propio en su división, la oeste, ganando 48 partidos, perdiendo 32. Otros conjuntos en el este, pues los Cincinnati Royals, los Philadelphia 76ers y los New York Knickerbockers, los Knicks. Mientras que en el oeste, junto a San Francisco, estaban los St. Louis Hawks, que jugaban en Missouri, Los Ángeles Lakers, que ya se habían trasladado de Minneapolis, mientras que cerraban esa división los Baltimore Bullets, que como bien ha dicho Íñigo, luego se convertirían en Washington Bullets, y los Detroit Pistons, que no tenían nada que ver con los Pistons de hoy en día, que actualmente están disputando esa final de conferencia con los Miami Heat. Más curiosidades de Red Auerbach. ¿Sabes que nunca ha tenido su residencia oficial en Boston? Siempre en Washington DC. Y en la actualidad vive en Washington. ¿Sigue en Washington? Sí, es curioso. Tiene un pedazo de Mercedes plateado. En la matrícula adelante pone Celtic. Simplemente, sí. Y fíjate, son todas las cosas que cuenta él, que después de cada partido siempre tiene la tradición de comer comida china. Porque dice que en cualquier ciudad a la que iba con el equipo, lo único que encontraba abierto muchas veces después de un partido o que te pudiesen llevar a la habitación del hotel era comida china. Y que por eso cogió esa costumbre. El hábito, ¿no? Sí, incluso luego llegó a tener un restaurante chino. Red Auerbach. Sí, exactamente, sí. Siendo sus padres de Minsk. Exactamente. Chino de toda la vida. Lo que son las cosas. Bueno, pues el tercer cuarto, que concluyó con el resultado parcial favorable a los Celtics, 76-64. Estamos en el cuarto partido de la final de 1964. Recordemos, el parcial, la eliminatoria, la serie final estaba 2-1 a favor de Boston. Los dos primeros partidos jugados en Boston cayeron del lado celta, mientras que el primero jugado en California cayó del lado de los Warriors. Los Warriors intentaban equilibrar la balanza en este cuarto partido y marcharse a Boston con un 2-2 en el marcador. Insistimos, los Celtics de oscuro jugando de derecha a izquierda, los Warriors de San Francisco, que luego ya se quedaron en Oakland, cruzaron el puente, como digo, se quedaron en la bahía, pero pasaron a denominarse Oakland Warriors, o Golden State Warriors, mejor dicho, pues jugaban de blanco. Mira, para cerrar con el tema de Auerbach, para entender un poco más la interrelación que tiene la historia del equipo con Auerbach y viceversa, que muchas veces incluso te planteas que no se puede entender la historia de uno o de otro si no es apoyándose en cualquiera de las dos cosas, ¿no? Tú conoces, lo conocen todos nuestros espectadores, el duendecillo verde, ¿no?, que representa a los Boston Celtics, ¿no? Sí, señor. Pues ese logo lo diseñó el hermano de Red Auerbach, que era dibujante en un diario en Washington Star, creo que era. Su hermano Zang, que por cierto falleció hace 2 años, pues él fue el que creó, ideó y dibujó ese logo que ha pasado a la historia, que hemos conocido todos. Bueno, pues y que está en el centro de la cancha, ¿no? Del Flip Center está dibujado ahí el duendecillo. Sí, señor. Pues por si algún día alguna duda, ¿no? Fíjate ya que el hermano ya, o sea, es una cosa, dices, bueno, es que no se puede entender la vida ni del equipo, ni de la franquicia prácticamente, ni de Red Auerbach, si no es hablando de 55 años ligado a una franquicia, a una organización. Él dejó de entrenar en 1966, entregando el testigo a Bill Russell. Russell se lo dejó a Tommy Henson y a Sal Sanders, para que luego llegara pues los años 80 y se hiciera con el equipo Casey Jones, después de que lo hiciera Bill Filford. ¿Perdona? Fletcher, ¿no? Fletcher, sí. Boston de 12, o por 12, si lo prefieren así, ganando este partido en el cuarto. Vaya tapón que le ha llegado a Russell, pero hubo falta previa, creo que de Sam Jones. Antes hemos visto cómo desbarataban, hay una ocasión entre Havlicek y Frank Ramsey. Historia pura de baloncesto, los Boston Celtics, los San Francisco Warriors. Mira, vamos a repasar un poco lo que son categorías estadísticas o apartados estadísticos de esta temporada, que evidentemente se contabilizaron muy poquitos, ¿no? En cuanto a puntos, el máximo anotador, indiscutiblemente Will Chamberlain, 36,9 puntos por encuentro, seguido de Big O, de Oscar Robertson, 31 puntos, y luego Bob Petit de San Luis con 27. Luego encontramos ya más abajo pues, Jerry West, Jim Baylor, los dos de los Lakers, John Havlicek de Boston es el primero que aparece. Fíjate, ellos siempre se orgullecían
de que ninguno de sus jugadores en la historia de estos anillos apareciese entre los 10 primeros en cuanto a anotadores se refiere. Fíjate lo que es tener esa mentalidad de equipo. Concepto de equipo, Quizás llevado hasta el extremo, ¿no? Que bueno, a ellos les dio buen resultado, más que buen resultado, bueno, es una perogrullada lo que he dicho, así que bueno, hay que respetar. En cuanto a porcentaje de tiros, Jerry Lucas, que fue rookie esa temporada, un 52%, fíjate, superando solo a Will Chamberlain, con un 52%, Will Chamberlain que, como podemos apreciar en el partido, pues tiraba siempre muy de cerquita, ¿no? Y mucho mate y muy canasta fácil. En cuanto a tiros libres, Oscar Robertson, con 75%. Asistencias, Oscar Robertson, 11 asistencias por encuentro, que se dice pronto. Y en segunda posición, el base de este equipo, Guy Rodgers, con 5. Y rebotes, parece mentira, pero es así. Bill Russell, 24,7 rebotes por encuentro. Escandaloso, vamos. Qué tela, Y bueno, quizás podríamos hablar, bueno, es que estos dos estaban muy por encima del resto, cogían pues más de 20 rebotes, pero de ahí para abajo ya entramos en cifras normales. Pues no, porque Jerry Lucas, que era el tercero, era 17 rebotes, Walt Bellamy, 17 rebotes, Bob Pettit, 15 rebotes. El más normal, por decirlo de alguna forma, es en novena posición, Elgin Baylor, con 12 rebotes por encuentro, fíjate. Gary Phillips, que entraba en cancha para los Warriors con ese dorsal número 7, mientras que los Boston Celtics tenían la oportunidad de ampliar la ventaja en el marcador en San Francisco con esos tiros libres. Guy Rodgers para los Warriors, este jugado para Gary Phillips. Lanzamiento de Phillips, se va a quedar corto, pero estaba Chamberlain para el palmeo, no lo convirtió. Transición de los Celtics por medio de Sam Jones. Lo que ha conseguido, impresionante John Havlicek. Increíble, ¿eh? Este hombre, John Ondo Havlicek, uno de los hombres que más proyección dio al rol de sexto hombre, ¿no? Realmente quizás definió lo que es jugar en esa posición. Un rebote de Chamberlain. Un hombre que seguro que todo el mundo recuerda, Cleveland Browns de la NFL, de fútbol americano, y que hizo el training camp con los Cleveland Browns, la pretemporada, y lo echaron y lo cortaron, y por eso empezó a jugar con los... Jugador de baloncesto se ganó. Y fue llegar y ganar 4 anillos de forma consecutiva. Hay que decir que para un total de 8. Hay que decir que estos Boston Celtics tiene 16 anillos en su haber. 16 trofeos adornan las vitrinas de los Celtics. Pero sí, el último de ellos hay que remontarse a la temporada 85-86, cuando los Celtics vencieron a los Rockets por 4-2. Por lo tanto, hace tiempo, casi 20 años, Íñigo, sin que la entendida afición de Massachusetts no vea un equipo campeón. Y arquitecto de aquel equipo, de los Celtics de los 80, con el que muchos nos aficionamos a este deporte o a esta liga más en concreto, fue pues el mítico Red Auerbach, ¿no? Que fue capaz de seleccionar a Larry Bird en el 78 y hacer movimientos estratégicos, el fichaje de Robert Parrish, de Kevin McHale. Sí, señor. Aquello fue fundamental en los Celtics de los 80, en esos duelos titánicos con los Lakers, que es donde muchos espectadores de nuestro país empezó pues a aficionarse a la NBA con aquellas retransmisiones, ¿no? La ganaste Sam Jones. 11 puntos arriba para lo que te digo, yo no sé si compartes esa percepción conmigo, pero sí que se habla de Bill Russell, de Havlicek, de Haynes, ¿verdad? Pero Sam Jones siempre está un poco, no, ¿verdad? Seguro que si alguien que empieza a aprender un poco de la historia de NBA, le preguntas por los Celtics de los 60 y te va a decir Russell, Haynes, Havlicek, sí, tal, ¿no? Pero te va a dejar el Sam Jones fuera. No. Y eso que es un nombre que aparece en muchos de los reportajes de NBA que emitimos en Canal Plus. Es cierto. Que es un hombre que pues, le han hecho muchas entrevistas y sale pues con relativa frecuencia. Es verdad. Phillips con el lanzamiento y canasta en suspensión de Phillips. Bueno. En aquella época no se llevaban las estadísticas de todos los apartados y tampoco había MVP. El MVP entró en rigor en la temporada 68-69, hasta la temporada aquella en la que los Boston Celtics vencieron a los Lakers y en la que Jerry West fue el MVP de aquella campaña. No se nombraba un jugador más valioso.
91-81. Boston ganando por 10. Guy Rogers levantando, subiendo el balón, cruzando de divisoria y la canasta. Chamberlain, no podía ser otro, con el palmeo, después de que dejara esa bola en franquicia por encima del aro. Guy Rogers. Ese es Bill Russell jugando espaldas a aro. De nuevo Bill Russell tiene a Chamberlain detrás. Casey Jones con lanzamiento. Sin saltar. Sin saltar, eso es. El rebote fue largo. Y la falta será contra los Celtics. Antes nos mostraban una panorámica de Red Auerbach. Ahí le tienen, por cierto, con ese papel enrollado en su mano izquierda. Para aquellos que hayan visto Hoosiers y hayan visto a Gene Hackman haciendo de entrenador de aquel colegio de Indiana, mucho footage, mucha cinta, mucho metraje de Red Auerbach para inspirarse en ese personaje, en el entrenador de Indiana, exacto. Esos folios, ese papel en la mano izquierda. Aunque luego muchos entrenadores se han imitado o han seguido ese ejemplo. Los folios siempre enrollados en la mano. Bueno, es una pose más también de entrenador, ¿no? Claro que sí. Es como llevar ¿cómo se llama el más famoso entrenador de la NFL? El hombre este del gorro. Vince Lombardi. Pues Vince Lombardi. Sí, mítico entrenador. Luego sí que he visto a varios Tom entrenadores. Landry también. Digamos que de aquella generación, Tom Landry de los Dallas Cowboys y Vince Lombardi de los Tampa Bay Green Bay Packers. Eran los dos, llevan típica gabardina y el sombrero. Seguro que luego esa estampa se ha repetido. En muchos, hasta que ya, yo diría que a finales de los 70, principios de los 80, se empezó ya a cambiar y ya pues era más el elite sport porque ya se metían los cascos, los microcascos. Pero sí es cierto, como tú bien dices, que esa era, ¿no?, la percepción y la planta de un entrenador de fútbol americano junto a la banda con sus hombres, ¿no? La del sombrero bien calado y la gabardina. Havlicek desde la línea de tiros libres. Poco más de... ¡Qué canasta, qué cambio de mano el que realizaba ahí Guy Rogers! Llevaba ya 19 puntos a esta altura del partido Guy Rogers. Cuidado ahí, que Havlicek estuvo a punto de perder el balón. Definitivamente Rogers le roba, asistencia de Rogers. Y Sherry, que es el que no pudo, el chino, de alguna forma. Sherry, que es el que no pudo ahí convertir la canasta. Transición de nuevo, ahora cúmulo de despropósitos. Casey Jones, vamos a ver si pone un poquito de tranquilidad. Bueno, otro balón perdido. Intento de asistencia por medio de Thomas Sanders. Falta, había pitado falta antes. Y están los dos equipos agotadísimos, ahí lo pueden ver. Y el público que estaba viviendo con una tremenda emoción este correcalles en que se había convertido este cuarto encuentro de la final de 1964. Correcalles divertido, ¿no? Sí, desde luego. No. Que la concepción baloncestística que se tiene hoy en día, pero la verdad es que era de lo más emocionante. Obviamente al comentarista de la realización americana diciendo que era uno de los partidos más emocionantes que se había disputado en la zona de San Francisco, en la zona de la Bahía. Ahí vemos a Alex Cannon, otro que también fue, como igual que Bill Russell, fue jugador-entrenador de los St. Louis Hawks, si no recuerdo mal, compartiendo esa figura que, bueno, por lo menos a mí se me hace tan complicada, eso de jugador-entrenador, ¿no? Yo creo que en cualquier deporte es algo que yo no termino de concebir. Lo veo difícil, lo veo complicadísimo. Recuerdo, me viene en la memoria, ¿sabes quién? En la memoria Gullit, cuando estaba en el Chelsea, ya en sus últimos años. Es verdad. Pedía el cambio y salía él, ¿no? Y era el entrenador. Yo lo veía como... Es que me parece imposible, ¿no? Yo también. Yo por los recelos, los resquemores que se puede crear dentro de la plantilla, un vestuario, ¿no? Yo también estoy... En ese sentido sí que estoy de acuerdo contigo. Lo veo complicado.
92-87. Marcador favorable a los Boston Celtics. Último cuarto del cuarto partido de la final de 1964. Lanzamiento de Jones, rebote defensivo que atrapaba Tom Meschery. El balón para Guy Rogers. Rogers que se atreve a un lanzamiento. Menudo palmeo de Will Chamberlain. Es que era muy grande. Se le ve terriblemente grande al lado de cualquiera de los jugadores que están en pista, excepto de Bill Russell, ¿no? Lo rebañaba todo. 2 contra 1. Se desespera ahí Gary Phillips. Y le va a caer la falta ante el abucheo de respetable que llenaba el Coliseo de San Francisco. Es curioso, ¿verdad? Los Celtics cómo encarnan la tradición de este deporte hasta hoy en día. Nos siguen jugando. Yo creo que será la única franquicia en la historia que jamás ha cambiado la camiseta. Siempre siguen siendo la misma. Siguen jugando todos con zapatillas negras. Otra de las tradiciones. Encarna eso tan europeo de la tradición, ¿no? De mantener viva la tradición, etcétera, etcétera. Que no es muy americano el tema de las tradiciones porque son un país muy joven, ¿no? Pero sí que ese tema de las tradiciones tan europeas y quizás tan mediterráneas también, que tanto nos gusta, sí. Ellos lo encarnan a la perfección. Y a mí me parece perfecto. No me puedo imaginar a los Celtics con esa vestimenta que no sea verde o blanca. Y sobre todo con las letras, ¿no? Las letras igual, ahí podrá haber más o menos pequeños matices, ¿no? De cambios y tal, pero no. Sí, de hecho, cambios radicales, ¿no? Están jugando con Boston en la camiseta y no antes ellos juegan con Celtics. Bueno. Pero vamos, obviedades, ¿no? Muy poquitas cosas han cambiado, desde luego. Eso sí, algo que lamentaremos y mucho es que los equipos representativos de aquella ciudad de Massachusetts, es decir, Boston, no puedan seguir jugando en el mítico Garden. Eso sí que es una pena. La mística del Boston Garden. Tremendo, sí que era... tremendo. Tanto baloncesto como un hockey sobre hielo, te lo puedo asegurar. Esas vías del tren llegando al Boston Garden, ¿no? Que se ve el rótulo de Boston Garden ahí. Mítico, y es una pena. Pero así es. Fíjate, yo estuve en los exteriores del Boston Garden, te voy a decir, en el año... Pues 86 yo creo que fue. 86, y estuve allí y había, no está bien que hable de anécdotas personales, pero y había el típico recortable de estos para sacarte una foto para que te pongas la cara. Y estaban los Celtics, estaba Larry Bird, Kate McHale, Dennis Johnson y Robert Parrish. Y ahí puse yo mi careto como sexto hombre. Bueno. La foto que tengo, sí. Pues esa no la he visto yo por la redacción, ¿eh? No, ni la vas a ver. Máxima ventaja fueron de 10 puntos en el segundo cuarto y ahora tiempo muerto en pista. 36-20 de la segunda parte de este partido, y los Celtics que vencen por 3 en estos momentos. Tienen, es que es increíble Alex Hannum, que hizo este hombre en el banquillo, de verdad. Es que es 11 títulos en 13 años. Yo no creo que haya en la historia del deporte profesional una racha de victorias semejante. En el deporte igual, ya no te digo ni igual, ya te digo semejante. Es que es tremendo. Me estoy yendo de menos a lo más cercano a mí, que es el hockey sobre hielo, y estoy viendo que al hockey sobre hielo, Boston es al baloncesto lo que Montreal al hockey sobre hielo, y dije, no hay, no. Hubo una época en la que lo que consiguió Red Auerbach. Claro, es que cuando hablamos de dinastías en cualquier deporte profesional, esto es una dinastía. Esto es una dinastía. O sea, quizás ya hemos limitado mucho el término. Bueno, ya ganar 2 anillos consecutivos es ya una dinastía. No, señor. Una dinastía es esto. Sí. Tan solo... Cuando hablamos de baloncesto hablamos de los Celtics, cuando hablamos de béisbol hablamos de los Yankees, cuando hablamos de fútbol de los 80. Pero la verdad es que son equipos que perdurarán en la historia, sin duda alguna. 96-91, 5 puntos arriba Boston. Gary Phillips
libres. Hay una frase en uno de los libros que manejamos sobre información para este tipo de partidos. Hay una frase en la última, en la contraportada, que pone: ¿dónde pueden buscar a alguno de los mejores jugadores del mundo de baloncesto de inspiración? Y sale una foto de los números retirados que hay en el techo del pabellón y pone abajo, arriba, ¿no? Desde luego que es el mejor sitio para encontrar inspiración y motivación para ver la excelencia y lo bonito de este deporte. Vamos a Havlicek, estamos ya en los últimos segundos del partido. Vaya palo le han dado ahí. Restan 18 segundos y Boston vencía por 1, mientras que Havlicek se iba a disponer a lanzar los tiros libres. Se jugaría un partido más de esta final del 64, el 26 de abril, en Boston, y ahí Boston ganaría 105-99 para hacerse con su sexto título consecutivo. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. A ver, ganarían... ¿cuántos más? Ganarían 2 más. 67 Filadelfia les cortó la racha. Aún así, fue efímero lo de Filadelfia porque los 2 años siguientes volvió Celtics a vencer a los Lakers, finalizando la década de los 60. En el 68 y en el 69, los Boston Celtics. De nuevo encontrándose ya con Will Chamberlain como jugador de los Lakers. Sí, y la 67, que bueno, pues también se la llevaron Filadelfia, gracias a Will Chamberlain, que estaba en ese equipo con Billy Cunningham y Matt Walker. Sí, porque este fue la última temporada de... y el entrenador, ¿quién era? Alex Hannum. Alex Hannum, efectivamente. Y esta fue la última temporada de Chamberlain con los Warriors. San Francisco, campeones del oeste, venciendo a San Luis y a Los Ángeles. Pues que hay, no sé si lo hemos comentado, pues que había 9 equipos en la liga. Sí. Es que no había más. Los hemos repasado, las 2 divisiones que había, que no conferencias. Y bueno, un poquito de historia que siempre viene bien, ¿no? Sí, muchas veces hay que recuperar la memoria Sin histórica duda. para ver y entender lo que pasa hoy en día. Y el baloncesto, como en la mayoría de las disciplinas de la vida, pues no es una excepción. Havlicek, 98-95. Y ahora otro tiempo muerto. ¿Y qué hacemos ahora sin una línea de 3? Eso me vino a venir a la cabeza cuando estuve viendo el Etosa Unicaja, quinto partido anoche. Existía la línea 3, evidentemente, pero cuando se va perdiendo de 3 la situación es más que complicada. Por cierto, vaya temporada del Etosa Alicante. Sí, bueno, un poco bañada quizás por no haber seguido un poco más adelante en playoff, ¿no? Pero bueno, desde luego que mucho mérito de los hombres de Trifon Pop. Ahí tienen a Red Auerbach en el medio, animando a los suyos. Bill Russell dejando la toalla. Últimos compases ya de este cuarto partido de la final del 64. Auerbach, la única discriminación que pongo yo es la del que no pueda jugar. El que no sea capaz de jugar en este equipo es el único al que discrimino. El resto me da absolutamente igual. Lo tenía claro, ¿no? El jefe. Meschery con el lanzamiento. Para terminar, como tú decías, victoria de los Celtics, que a la postre se llevaron el título. Y bueno, confiemos en que a alguno de nuestros jóvenes aficionados pues le haya gustado ver este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de partidos, este tipo de recuerdos y de ver parte de la historia de
de la NBA, que para muchos empezó con la Reverde y no es así ni mucho menos. Claro que no, yo creo que esto siempre es interesante. Los Warriors lanzando con un segundo en el crono. La victoria para los Boston Celtics por 95-98. Fue el cuarto partido. Por nuestra parte, poco más. Gracias por la atención prestada. Hasta otra, Íñigo. Hasta luego. Adiós.